todos los partidos mundiales, pero se hicieron muchos goles afuera del área que fueron gracias a la pelota. ¿Cómo se enteraban de lo que pasaba en Uruguay? ¿A través de qué? De páginas de internet. Ah. Entrábamos a páginas de internet y veíamos algunos videos. Pero ustedes, me imagino, recibían mensajes de sus familiares o llamadas telefónicas inmediatamente después del partido. Sí, pero igual creo que una llamada o un mensaje no es lo mismo que estar viéndolo. Y bueno, y las imágenes que vimos poco, no era tampoco lo que en realidad se estaba viendo en Uruguay. Claro, ¿y quién te mandó más mensajes? ¿Quién estaba todo el tiempo arriba tuyo? No, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Más que tu papá? Sí, más que mi mamá, porque es la que más se maneja con los teléfonos. Entonces era ella la que más tenía contacto. ¿Tu madre nunca fue durante el mundial? ¿Siempre estuvo acá? Siempre estuvo acá. ¿Tu padre sí estuvo un tiempo? No, tampoco. Ninguno de los dos. ¿Por qué no quisieron? ¿Por cada? Porque no quisieron porque ellos sufren mucho. Ya estando en Italia me tocó ver una definición por penales en la que al otro día me entero que mi mamá tuvieron que llamarle al médico porque se ponía por la tensión. Pará, y la hipertensión en Montevideo también hay que controlarla mirando el partido de la televisión. Sí, pero vos no lo pariste el gurí. Es otra cosa. Claro. Bueno, vamos a ver más, ¿sí? Vamos a ver más, así conocemos un poquito más de vos. Cualquier domingo, cualquier sábado en Montevideo, ¿no? Una canchita, como empezaron todos ustedes, como, bueno, muchos de los niños que nos acompañan en el estudio también. ¿Qué le decís a los niños cuando te dicen, yo quiero ser utilera? No. ¿Qué mensaje, no? Teniendo en cuenta las carencias y todo lo que hay en el fútbol uruguayo también. No, por lo que yo viví, sin duda que le digo que entrenen, que vayan a los entrenamientos. Porque cuando uno es niño no lo hace por profesión, sino lo hace por diversión. Entonces, que entrenen, que se diviertan, que aprovechen y si les gusta, que una vez que terminen el fútbol y tengan un equipo de 11, digamos, para que puedan participar, que lo hagan y que se esmeren. ¿Vos a qué edad empezaste? Yo empecé a jugar a los 4 años en baby fútbol. Hice hasta los 12 y desde ahí me fui a las inferiores de Juan. ¿Y a qué edad